Nuestra identidad nos dice que los hombres de Dios tomaban tiempo para orar. José, cuando fue vendido por sus hermanos, en el camino del desierto hizo una oración. La oración de José fue: seré fiel al Dios de mis padres, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, esté donde esté, yo prometo fidelidad al Cordero. Esa fidelidad se vio reflejada cuando la esposa de Potifar le ofreció el fruto prohibido. Y entonces José dijo: ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? José no sacrificó en el altar de la hormona su felicidad. Sin embargo, hoy, una de las mayores necesidades nuestras es permanecer en oración, leales a Dios, para conservar nuestra integridad y nuestra fidelidad al Creador. Aquella iglesia marcó mi vida, porque allí tomaba la Biblia y oraba y le decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, dímelo. Y Dios habla. Dios aún sigue hablando. Él ha hablado y Dios habló y dijo: tú irás a la universidad y vas a estudiar teología. Entonces volví a abrir la Biblia y le dije: Señor, ¿cómo yo voy a estudiar teología? Yo provengo de una familia de escasos recursos. Me encontraba trabajando para pagar mi educación. No tenía familia en la iglesia. ¿Cómo iba a pagar mi educación? Pero la voz de Dios continuaba diciendo: tú vas a ir a la universidad. La matutina que leía, Peldaños de Superación, decía: la pequeña María recibió una beca. Juan Hus fue a estudiar a la universidad. ¿Cómo, Señor, yo? La oración abrió caminos. Porque quiero decirte una cosa: las palabras positivas motivan, pero la oración mueve montaña. La oración es el camino de Dios para preparar tu vida para las grandes cosas. Jesús dijo: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Dios quiere darnos sabiduría. ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes a dónde ir? ¿No sabes qué decir? Hay grandes decisiones en la vida que debemos tomar. ¿Con quién me voy a casar? ¿A quién le voy a dedicar mis talentos? ¿En qué voy a vivir? Solo es posible a través de la oración, porque la oración abre puertas. Donde la humanidad cierra, empieza el camino de Dios. Donde el hombre fracasa, es cuando Dios empieza a llevarnos de gloria en gloria. Dios permite los fracasos para que vamos de rodillas. Dios permite el dolor para que vamos de rodillas. Dios permite la crisis para que vamos de rodillas. Pero ¿cuántas veces corremos al brazo humano, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, al vecino, al amigo, al chofer, al mecánico? Cuando la puerta del cielo está abierta para darnos no migajas de pan, sino un pan completo, para entregarnos un bocado de bendición. Fuimos a ese campamento en el año 2003. Yo estaba lleno de emoción. Iba a representar al club de mi iglesia en el gran campamento de Armenia, en el evento bíblico de predicación, homilética, oratoria. Yo estaba entusiasmado y sabía que los premios serían un par de libros o una caja de libros. Pero cuando llegamos al campamento, fui a un lugar retirado y oré. El viernes participé en el concurso de predicación y Dios me dio la oportunidad de pasar a la final. El sábado predicamos y algunos decían: usted va a ganar. Domingo en la mañana el evento se va a despedir, el campamento va a concluir y me llaman primer lugar en predicación. Y entonces el presidente me abraza y me dice: te vamos a dar una beca para que vayas a estudiar a la universidad. Y yo, ¿una beca? Yo empecé a llorar como un niño.
Cuando íbamos de regreso a Buenaventura, yo me levantaba y le preguntaba, hermano, ¿me gané una beca? Sí, usted se ganó una beca para ir a estudiar a Buenaventura. 5 años después, estaba recordando lo que Dios me había dicho. Amados, cuántas bendiciones perdemos porque no pedimos. La Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios y Dios le va a dar sabiduría. Si necesitas conocimiento, parte de nuestra identidad es que no somos hijos huérfanos. No estamos solos en el universo. No tenemos que luchar por nuestra propia fuerza. Hay una sabiduría infinita en Dios. En la medida que oramos, trascendemos. En la medida que oramos, llegamos hasta la presencia de Dios y recibimos directamente de Dios, sin intermediarios. Podemos recibir sabiduría. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios puede enseñarte más de lo que puedes aprender toda tu vida. Yo llevo casi 3 meses sin poder dormir. Mis ojos están rojos. Me preguntaba el compañero, ¿por qué mis ojos están rojos? Y le digo, es 3 meses sin poder dormir. 3 meses donde me levanto en la madrugada, me acuesto tarde, escribiendo papeles. Y yo siento que Dios ha puesto en mi corazón el propósito de escribir. Yo no soy inspirado, no, pero el Espíritu ilumina al que lee la Biblia para que la entienda. Y el Espíritu puede abrir tus ojos también. Pero tenemos que sacar tiempo para orar. Y si tú sacas tiempo para orar, si yo saco tiempo para orar, Dios va a sacar tiempo para escuchar nuestras plegarias. Porque hay una teología profunda en la oración. Orar es más que decir, Señor. Orar implica una entrega del corazón. Orar implica mansedumbre al sometimiento de la voluntad de Dios. La oración es el mejor camino de la vida. Orar es renunciar, es adherirse a una persona. Orar es una decisión intencional donde el creyente dice, yo no puedo. Y Dios dice, bástate mi gracia. Orar es entrar en comunión con la fuente del conocimiento. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por pasión por Dios? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas mientras orabas? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una oración de agonía? Una oración de entrega, una oración donde pudiste entrar en la presencia y sentir a Dios dando sanidad a tu vida emocional y espiritual. La vida cristiana puede ser más que dar vueltas alrededor de un círculo. La vida cristiana está hecha para crecer. Y en esta identidad es menester orar. Porque solo cuando oramos, Dios obra. Encuestas dicen que los cristianos hoy no oran mucho. Encuestas revelan que un 20% de los cristianos no elevan oraciones diarias a Dios. No es posible ser cristiano si no se ora. No es posible mantener la luz de la vida si no se está conectada a la fuente de la vida. No es posible conocer el propósito y el plan de Dios si no se entra a través del Espíritu en esta dimensión de conocimiento y de fe. La teología de la oración dice que cuando yo digo que voy a orar, yo reconozco que hay un conflicto, hay una controversia entre el bien y el mal. Y cuando yo digo yo voy a orar, estoy diciendo yo, Javier Moreno, estoy de parte de Dios. Yo renuncio a mi agenda personal y me someto a la agenda de Dios. Orar es reposar en las manos de Dios. En medio del estrés, la ansiedad,
la soledad, la depresión. La soledad es entregar todo en las manos de Dios. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estéis trabajados, cansados y cargados, y yo os haré descansar. Orar es descansar en el plan de Dios. Y quiero decirte, el plan de Dios siempre es el mejor para tu vida. Dios siempre tiene la razón. Y cuando le encomendamos nuestra vida a Dios, no nos va a guiar a la manera que nosotros queremos ser guiados, pues sus planes son mejores que nuestros planes, su propósito mejor que nuestro propósito y su destino más glorioso que cualquier propósito de vida. Su proyecto es el mejor. Entonces dejamos que Dios obre por nosotros y en favor de su agenda. Debemos orar con fe. La oración de fe es creer que Dios puede hacer todas las cosas. Hemos descubierto el poder de Dios a través de la oración. Y estamos avanzando en ese conocimiento como cristianos. Y sin embargo, dedicamos tan pocas horas a la oración. Realizamos nuestro culto en la iglesia, pero oramos muy poco en la iglesia. Si oramos 1 minuto, no podemos orar 2 minutos. En la iglesia de Little York, donde hemos estado trabajando como pastor de jóvenes, hemos visto a Dios obrar con milagros. Los miércoles dedicamos espacios profundos a la oración, para que la gente ore 5 minutos, oren 3 minutos, pero que la gente sienta que ora. Y cuando yo oro y la iglesia ora, algo comienza a ocurrir en la iglesia. La iglesia primitiva oró y las conversiones fueron por decenas. Hoy dedicamos segundos a la oración y las conversiones son contadas. La Iglesia Mundial está desarrollando planes de oración para motivarnos a orar y a orar y a orar y a orar. Y solo cuando oremos, entonces hemos empezado. La vida de Jesús fue una vida marcada por la entrega. El corazón que ora es el corazón que puede sentir el dolor del mundo. Nuestros ojos se abrirán cuando oremos y vamos a ver que nuestra necesidad no es nada en comparación con el sufrimiento y la necesidad del mundo. Y vamos a saber que ese no es un problema del gobierno, no es un problema de la alcaldía, no es un problema del Estado, es un problema que solo Dios tiene solución y nos has puesto a nosotros como sus embajadores y representantes. Y entonces vamos a sentir compasión porque el corazón que ve a Dios se conmueve frente al dolor. Jesús dijo, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas esparcidas que no tienen pastor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué debemos orar? Hay muchas razones para orar. Debemos interceder por la iglesia mundial. Debemos orar por nuestra iglesia local. Debemos orar por nuestros líderes. Debemos orar intensamente por nuestra familia. Porque si no oramos, no estamos a salvo. Hay un enemigo que acecha el camino, que quiere destruirnos, que vino a hurtar y a matar. Pero Cristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Nuestro mayor privilegio es ver a Dios obrar. Y hermanos, no es acerca de nuestra gloria, no es acerca de nuestro buen nombre, de nuestra reputación como iglesia. No, es acerca de Dios y de su nombre y de su gloria. El sábado después del servicio de culto, un hermano me dijo, pastor, vamos a visitar a mi abuelo para llevarle el evangelio. Mi abuelo ha recibido visitas, pero vamos. Llegamos a la casa, miramos al enfermo tendido en la cama, un hombre de más de 60 años con cáncer, pero las quimioterapias le habían ayudado a recuperar un poco. Y ahora ahí se podía mover en la casa, pero llegamos y estaba en cama. Y entonces su esposa Ana vino cerca de nosotros y oramos y le pedimos a Dios que le diera la oportunidad al hermano de levantarse y de aceptar a Cristo. Y nuestro hermano
repitió la oración, le entregó su corazón a Dios. Y horas después, cuando ya estábamos para retirarnos, aquel hombre que estaba en el lecho se levantó, nos saludó, nos habló y luego le despedimos. Dios está dispuesto a hacer muchas cosas por nosotros. En la medida que oramos, Dios está dispuesto a abrir puertas de bendición. Tenemos que reclamar las promesas de Dios. Si está pasando por tiempo de crisis, si está pasando por tiempos difíciles en su vida, clamemos a Dios. La historia de Israel nos revela un gran principio. Israel estaba en la crisis, sometido. Cada vez que los enemigos sometían a Israel, lo peor que podía pasar con Israel era que clamara, era que alabara, era que buscara la presencia de Dios. Porque cuando Israel clamaba, Dios desataba su poder libertador sobre su pueblo. Y por eso la historia bíblica dice, y clamaron los hijos de Israel. Después de un descenso